El vuelo Barcelona-Madrid se convirtió en una pesadilla cuando el pequeño Diego Martínez, hijo del multimillonario Alejandro Martínez, comenzó a llorar desesperadamente a 30.000 pies de altura. Alejandro, CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de España, se encontró completamente impotente ante los sollozos inconsolables de su bebé de 3 meses. Las azafatas se turnaban intentando calmarlo. Los pasajeros de primera clase lanzaban miradas de desaprobación y Alejandro sudaba frío en su traje de 5.000 euros, sintiéndose el peor padre del mundo. Después de 2 horas de llanto ininterrumpido, cuando parecía que nada podría detener el tormento del pequeño, una voz dulce se alzó desde la clase turista. Era Carmen García, madre soltera de 28 años con una niña de 2 años en sus rodillas, que viajaba con un billete económico pagado con esfuerzo. No tenía dinero, no tenía marido, pero tenía algo que todos los millones de Alejandro no podían comprar: el instinto materno nacido de la desesperación. Lo que ocurrió en los minutos siguientes cambiaría la vida de ambos para siempre, demostrando que a veces el amor no se mide en cifras, sino en gestos que cuestan todo y no piden nada a cambio. El jet privado estaba en mantenimiento, obligando a Alejandro Martínez a volar comercial por primera vez en años. Sentado en primera clase con el pequeño Diego de 3 meses, el multimillonario de 40 años ya se sentía completamente fuera de lugar. Su esposa Patricia había muerto durante el parto por complicaciones imprevistas, dejándolo solo con un recién nacido que parecía llorar cada vez que él lo tomaba en brazos. Diego había comenzado a llorar antes incluso del despegue desde Barcelona, y ahora, media hora después del inicio del vuelo, su grito desesperado llenaba toda la cabina. Alejandro había intentado todo lo que las niñeras le habían enseñado: el biberón, el cambio de pañal, el chupete, nanas susurradas con voz temblorosa. Nada funcionaba. Las miradas de los otros pasajeros de primera clase lo atravesaban, hombres de negocios como él que mostraban fastidio mal disimulado y lástima condescendiente. Las azafatas se alternaban intentando ayudar, pero Diego rechazaba todo intento de consolación, como si percibiera la inseguridad del padre y la rechazara junto con él. Alejandro se levantó e inició una caminata por el pasillo estrecho, meciendo torpemente al bebé. Su rostro, siempre controlado en reuniones multimillonarias, ahora transpiraba ansiedad pura. No eran solo los sollozos de Diego lo que lo devastaba, sino la conciencia aterradora de no poder dar a su propio hijo lo que necesitaba. Desde la clase turista, Carmen García observaba la escena con el corazón quebrado. Había reconocido a Alejandro por los periódicos económicos, el joven CEO que había perdido a su esposa durante el parto, pero solo veía a un padre desesperado lidiando con un dolor que superaba sus competencias. Carmen viajaba con su hija Lucía, de 2 años, que dormía milagrosamente a pesar del escándalo. Habían pagado esos billetes con los últimos ahorros para llegar a Madrid, donde esperaba encontrar trabajo como enfermera pediátrica después del divorcio de su marido que la había abandonado por la secretaria. El llanto de Diego no era solo ruido, era un grito de dolor primordial que toda madre reconocía instintivamente. Carmen veía que Alejandro intentaba todo mecánicamente, siguiendo instrucciones en lugar de escuchar al bebé. Diego estaba comunicando algo que su padre no lograba descifrar. Después de 2 horas de agonía, cuando hasta la tripulación parecía haber perdido la esperanza, Carmen no pudo quedarse quieta más tiempo. Se levantó y se acercó a la cortina que separaba las clases, detenida educadamente por una azafata que le explicó las normas de acceso. Alejandro la vio a través de la separación y reconoció algo en su mirada que nunca había visto en las niñeras caras que había contratado. No lástima, no juicio, sino comprensión auténtica. Carmen cruzó sus ojos y dijo simplemente: «Puedo intentarlo». No estaba pidiendo dinero o favores. Estaba ofreciendo lo único que realmente posee: la experiencia de una madre que había pasado noches en vela descifrando los llantos de su hija, que había aprendido a distinguir cada matiz de necesidad detrás de las lágrimas de un niño. Alejandro la observó durante un largo momento. El orgullo del hombre acostumbrado a controlarlo todo chocaba con el amor paterno que lo empujaba a intentar cualquier cosa. La desesperación ganó
e hizo señas a las azafatas para que la dejaran pasar. Carmen se acercó con movimientos tranquilos y seguros, sin intimidarse por el volumen del llanto o la elegancia intimidatoria de la primera clase. Cuando Alejandro le entregó a Diego, sus manos se rozaron brevemente. Él temblaba de ansiedad. Ella irradiaba una seguridad tranquila, nacida de la experiencia. En cuanto Diego se encontró en brazos de Carmen, algo en la atmósfera cambió. Ella no comenzó con intentos frenéticos de calmarlo, sino que simplemente lo sostuvo contra su pecho, dejándolo llorar mientras le transmitía una presencia diferente, más estable. Comenzó a mecerlo con un ritmo natural que venía del centro del cuerpo, fluido como las olas del mar. Al mismo tiempo, cantó en voz baja una canción de cuna española que su madre le cantaba de niña. No las melodías extranjeras que las niñeras habían sugerido, sino algo que parecía emerger directamente del alma. Diego no dejó de llorar inmediatamente, pero el tono cambió. Los sollozos desesperados se transformaron gradualmente en un gimoteo más suave, como si finalmente estuviera encontrando a alguien que hablaba su lenguaje emocional. Alejandro observaba cada movimiento como si presenciara un milagro. No era solo técnica, sino algo más profundo. Carmen estaba transmitiendo a Diego una seguridad que él no lograba ofrecer, a pesar de todo el amor que sentía. Los pasajeros que hasta ese momento habían mostrado fastidio, ahora miraban con creciente curiosidad. Incluso la tripulación se había acercado, testigos de una transformación que iba más allá de la simple capacidad de calmar a un bebé. Lentamente, muy lentamente, Diego dejó de llorar completamente. Sus ojos azules se fijaron en Carmen con curiosidad. Las pequeñas manos que habían estado contraídas durante horas se relajaron. Un silencio bendito, finalmente, envolvió la cabina. Pero Carmen no se detuvo. Continuó meciéndolo y cantando, como si supiera instintivamente que Diego necesitaba sentirse completamente seguro antes de poder dormir. Alejandro comprendió que su esposa Patricia había tenido este mismo don natural, y ahora lo reconocía en una desconocida que no pedía nada a cambio. Diego se durmió profundamente, el rostro relajado por primera vez en semanas. Alejandro miró a Carmen con una gratitud que iba más allá de las palabras, dándose cuenta de que esta mujer había logrado en 20 minutos lo que él no conseguía hacer en meses. El resto del vuelo transcurrió en paz. Alejandro observó a Carmen sostener a su hijo como si fuera lo más natural del mundo, y por primera vez, desde que Patricia había muerto, se sintió menos solo en el desafío de ser padre. Cuando el avión comenzó el descenso hacia Madrid, Alejandro sabía que no podía simplemente agradecer a esta mujer y dejar que desapareciera de sus vidas. Diego la necesitaba, y tal vez él también. El aterrizaje fue el más tranquilo que Alejandro había experimentado con Diego. El bebé se despertó solo cuando el avión tocó tierra, y en lugar de llorar, miró alrededor con curiosidad serena, como si viera el mundo con ojos nuevos. Carmen devolvió delicadamente a Diego a Alejandro, y esta vez el bebé no protestó. Parecía haber reconocido una calma diferente en el padre, adquirida observando cómo ella interactuaba con él. En el área de llegadas de Barajas, Alejandro se encontró en territorio desconocido. Estaba acostumbrado a negociar acuerdos multimillonarios, pero no sabía cómo pedirle a una desconocida que revolucionara su vida. Había visto a Carmen con su hija Lucía, una niña hermosa de 2 años que miraba a Diego con dulce curiosidad. Carmen había explicado que era enfermera pediátrica buscando trabajo en Madrid, alojada temporalmente en una pensión con sus últimos ahorros. Alejandro podía leer entre líneas la situación precaria, pero también la dignidad con que enfrentaba las dificultades. La oferta que Alejandro formuló era tan loca como necesaria: trabajar para él como niñera de Diego, con salario generoso, apartamento proporcionado y todo lo que ella y Lucía necesitaran. No era solo un trabajo, sino la posibilidad para ambos de dar a sus hijos lo que solos no lograban ofrecer. Carmen miró alternativamente a Lucía, Diego y Alejandro. Veía a un hombre desesperadamente enamorado de su hijo, pero incapaz de comunicarse con él. Un bebé que necesitaba cuidados que iban más allá del lujo, y su hija que merecía estabilidad y oportunidades. Lucía se había acercado curiosa a Diego y había tocado gentilmente su manita.
El bebé, en lugar de llorar, pareció intrigado por la niña mayor. Era como si incluso él supiera que esa conexión podía transformarse en algo especial. Después de largos momentos de reflexión, Carmen aceptó con una condición: un mes de prueba. Si la situación no funcionaba para alguien, terminaría ahí sin rencores. Alejandro aceptó inmediatamente, aunque ya sabía que un mes nunca sería suficiente. Mientras dejaban el aeropuerto juntos, él con Diego, ella con Lucía, las maletas cargadas por el chofer, ambos sentían que estaban comenzando algo que cambiaría sus vidas de maneras que aún no podían imaginar. El mes de prueba se transformó silenciosamente en tiempo indefinido, y ninguno de los dos volvió a hablar de vencimientos o contratos. Estaban construyendo algo juntos que iba más allá de cualquier acuerdo laboral. La mansión de Alejandro en La Moraleja era una obra maestra de diseño que nunca había escuchado el sonido de risas infantiles. Cuando Carmen y Lucía entraron por primera vez, la casa parecía más un museo que un hogar familiar. Todo perfecto, elegante y completamente inadecuado para un recién nacido y una niña de 2 años. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Lucía exploró inmediatamente el jardín con los ojos muy abiertos, exclamando que era como un palacio de cuento de hadas. Carmen observaba cada habitación con asombro, mezclado con ansiedad, preguntándose cómo una chica criada en un barrio obrero de Sevilla podía sentirse como en casa en una mansión así. Las primeras semanas fueron un periodo de adaptación delicado. Diego continuaba siendo difícil, pero con Carmen mostraba una serenidad que Alejandro nunca había visto. Ella había establecido rutinas precisas: alimentación regular, baños relajantes, largos paseos por el jardín donde el bebé podía escuchar sonidos naturales en lugar del silencio aséptico de la casa. Alejandro observaba cada gesto de Carmen con atención obsesiva, tomando notas mentales sobre cómo sostenía a Diego durante la alimentación, cómo interpretaba sus diferentes tipos de llanto, cómo la misma canción de cuna parecía tener efectos mágicos en el bebé. Una noche, encontrando a Carmen amamantando a Diego mientras cantaba suavemente, Alejandro pidió tímidamente si podía quedarse. Ella sonrió e indicó la silla al lado, iniciando una conversación que abriría ambos corazones. Alejandro habló de Patricia, de la soledad, del miedo constante de no estar a la altura como padre. Carmen compartió su infancia difícil, el matrimonio fallido, la determinación de dar a Lucía mejores oportunidades. En los días siguientes, Alejandro comenzó a pasar más tiempo en casa. Movía reuniones, delegaba responsabilidades, transformaba estudios en oficinas desde donde podía trabajar, escuchando siempre los sonidos de la familia que se estaba formando inconscientemente. Lucía se adaptó a la mansión como si siempre hubiera sido su hogar, transformando el jardín en su reino y hablando con Diego como si él pudiera comprenderla perfectamente. Con la seguridad típica de los niños, comenzó a llamarlo mi hermanito. La transformación más evidente era en el propio Alejandro. El hombre que medía todo en adquisiciones multimillonarias ahora corría a casa para la hora del baño de Diego, participaba en las cenas familiares, aprendía a distinguir entre diferentes tipos de llanto. Una noche, Alejandro encontró a Carmen y Lucía en la cocina, preparando paella como enseñaba la abuela sevillana. Lucía, cubierta de harina pero felicísima, insistió en que Alejandro se uniera, pero solo después de quitarse la chaqueta elegante, porque la paella es trabajo sucio. Esa noche, comiendo paella casera alrededor de la mesa de la cocina en lugar del comedor formal, Alejandro se dio cuenta de que el mes de prueba estaba terminando. No podía imaginar la mansión sin las risas de Lucía, sin las canciones de cuna de Carmen, sin Diego sereno y feliz. Pero había algo más profundo que no se atrevía a admitir. Se estaba enamorando de Carmen, no de la idea romántica de ella, sino de la mujer real, fuerte, gentil, que había transformado su casa en un hogar y su hijo en un bebé feliz. En la terraza esa noche, ambos con tazas de té y un silencio cómodo entre ellos, Alejandro preguntó si quería quedarse más allá del mes de prueba. La respuesta de Carmen fue simple. Diego necesitaba estabilidad. Lucía se había encariñado. Ese lugar se había convertido en su hogar.
Cuando Alejandro preguntó qué necesitaba ella personalmente, Carmen admitió honestamente que no lo sabía. Todo se había vuelto complicado, las fronteras entre trabajo y sentimientos cada vez más difusas. No se besaron esa noche, no se declararon, pero ambos sabían que algo había cambiado. Estaban construyendo algo juntos que iba más allá del acuerdo inicial, una posibilidad de amor que ninguno había buscado, pero que ambos estaban aprendiendo a desear. 3 meses después del encuentro en el avión, la mansión pulsaba con una vida que nunca había conocido. Los pasillos resonaban con las risas de Lucía, persiguiendo a Diego, ahora un bebé de 6 meses que gateaba por todas partes con curiosidad imparable. Las paredes habían sido cubiertas con dibujos de Lucía y fotos de momentos cotidianos que documentaban la familia en crecimiento. Alejandro se había convertido en un hombre completamente diferente. El ex adicto al trabajo ahora corría a casa para la hora del baño, participaba en los juegos de Lucía, había aprendido a reconocer cada matiz en el llanto de Diego. Carmen había transformado no solo la casa, sino a él mismo. Una noche de octubre, mientras recogían juntas las hojas caídas en el jardín, Alejandro finalmente encontró el valor para decir lo que sentía desde hacía semanas. La confesión salió simple y directa. Se había enamorado de ella. No sabía cuándo había ocurrido exactamente, pero no podía seguir fingiendo que era solo gratitud. Carmen confesó sentir los mismos sentimientos, pero subrayó lo complicada que era la situación. Alejandro era su jefe. Lucía había comenzado a verlo como una figura paterna. Diego los amaba a ambos. Si las cosas no funcionaban, los niños sufrirían. Alejandro tomó delicadamente sus manos, prometiendo que podían tomarse todo el tiempo necesario. Nada cambiaría en su acuerdo laboral o en la vida que habían construido para los niños. Solo sería un posible futuro que explorar juntos, sin presiones. El primer beso fue dulce e incierto, lleno de la ternura de 2 personas que se habían encontrado cuando menos lo esperaban. No fue dramático, pero tuvo el sabor de hogar, de seguridad, de promesa. Lucía apareció en la ventana del salón, la nariz pegada al cristal, gritando emocionada que mami y papi se estaban abrazando. Su inocente observación los hizo reír a ambos, rompiendo la tensión con la sabiduría instintiva de una niña que ya había entendido lo que los adultos aún estaban definiendo. Esa noche, mientras acostaban a los niños juntos por primera vez como algo más que compañeros de casa, ambos sabían que estaban comenzando un nuevo capítulo. No sería fácil equilibrar amor y responsabilidad, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos creían que el futuro podía ser luminoso. Diego se durmió sonriendo, como si él también sintiera que finalmente tenía una familia completa. 2 años después de ese primer beso en el jardín otoñal, la mansión se preparaba para una celebración especial, el día en que se convertirían oficialmente en una familia ante los ojos de la ley. Diego, ahora de 2 años y medio, corría por la casa con Lucía de 4 años, que había asumido completamente el papel de hermana mayor protectora. El bebé que una vez lloraba inconsolablemente se había vuelto sereno y sonriente, llamando a Carmen mamá con la misma naturalidad con que llamaba a Alejandro papá. Lucía había desarrollado vínculos especiales con ambos padres adoptivos. Con Alejandro compartía la pasión por rompecabezas y construcciones, con Carmen el amor por la cocina y los cuentos de buenas noches. Pero sobre todo, había encontrado en Diego el hermanito que siempre había soñado. El camino hacia este momento no había sido siempre simple. Habían existido peleas, momentos de duda, la dificultad de equilibrar roles diferentes, pero también había habido momentos de alegría pura. Diego llamando a Carmen mamá por primera vez. Lucía declarando tener el papá más fuerte del mundo. Los domingos por la mañana todos en la cama leyendo cuentos. El día de la audiencia para las adopciones oficiales, la familia Martínez se presentó unida. La jueza, impresionada por la naturalidad de sus relaciones, comentó que rara vez veía familias tan unidas por el corazón antes que por la ley. Lucía, interrogada por separado, explicó con la seguridad de los 4 años que tener a Alejandro como papá legal significaba que nunca se irá, y que podía decir a todos que tenía un papá que la amaba de verdad. Diego, demasiado pequeño para entender el procedimiento,
se acercó espontáneamente a Carmen durante la audiencia, comunicando con gestos lo que las palabras no podían expresar. La celebración en casa involucró a amigos convertidos en familia extendida, padres de la escuela de Lucía, colegas de Alejandro que habían presenciado su transformación, médicos que habían seguido a Diego en sus primeros meses difíciles. Pero el momento más hermoso llegó por la noche, cuando los niños estaban en la cama y Alejandro y Carmen se encontraron en el jardín donde todo había comenzado. Reflexionaban sobre cómo habían cambiado, él de hombre desesperado en un avión a padre devoto y esposo enamorado, ella de madre soltera sin perspectivas, a mujer con una familia sólida y un futuro brillante. Diego comenzó a llorar desde el monitor, pero esta vez ninguno de los dos se alarmó. Subieron juntos. Carmen lo calmó con su canción de cuna de siempre mientras Alejandro arreglaba las mantas. Lucía se despertó y se metió en su cama, como hacía cuando sentía a la familia reunida. Se durmieron los cuatro juntos, en una pila de brazos y piernas entrelazadas que no tenía nada de elegante, pero todo de perfecto. La mañana siguiente, Alejandro se despertó primero y miró a su esposa y sus hijos durmiendo a su alrededor. Diego chupaba el pulgar contra el pecho de Carmen, Lucía tenía un brazo alrededor del cuello del padre y apretaba la mano del hermanito. Era el cuadro de la familia más hermosa que jamás había visto, nacida de un llanto desesperado en un avión y crecida a través de gestos cotidianos de amor incondicional. A veces los milagros no llegan como eventos extraordinarios, pensó Alejandro. Llegan como mujeres valientes que dejan sus asientos para calmar al bebé de un desconocido. Crecen a través de escenas caseras y canciones de cuna susurradas. Se completan en familias que el destino ensambla con cuidado, un corazón a la vez. La familia Martínez era la prueba viviente de que el amor no conoce fronteras de sangre, clase social o circunstancias. Solo conoce la capacidad de abrir el corazón cuando llega la persona correcta en el momento correcto, incluso si ese momento es a 30. 000 pies de altura, en medio del llanto desesperado de un bebé que necesitaba exactamente lo que una madre desconocida podía dar. Dale me gusta si crees que las familias más hermosas nacen del corazón, no de la sangre. Comenta contando el momento que más te emocionó. Comparte para honrar a todas las madres que consuelan niños que no son suyos. Suscríbete para más historias de familias creadas por el destino y el amor. A veces el amor llega cuando un bebé llora y alguien decide consolarlo. A veces las familias más fuertes son las que se eligen mutuamente, y a veces basta la bondad de una desconocida para cambiar 3 vidas para siempre.